Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4, nos encontramos en el Diplomado de Derecho Laboral y Atención a la Seguridad Social en el módulo 3, que son las reformas constitucionales en materia de justicia laboral. Nuestra profesora, la licenciada María del Mar Rocha Ruénes. Alumnos Claudia Lisbeth Colín Bermúdez, Anaitzi Fernández López y María Guadalupe Ruiz Mandujano. Caso práctico es el convenio 87 y 98, principios de libre asociación. Los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, entre sus siglas OIT, nos dice que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional a través de un instrumento único en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. La importancia del derecho de los trabajadores como el de los empleadores de fundar sus propias instituciones y organizaciones para la defensa y la promoción de sus intereses laborales, económicos y sociales ha trascendido para poder formar lazos y tratados con diferentes países que comparten los mismos valores de justicia social, y es por eso que se creó la Organización Internacional del Trabajo. El convenio 87 de la OIT es el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Fue creado en 1948 cuando diversas proposiciones relacionadas a la protección de derechos y libertad sindical formaron un convenio donde se establecen los principios básicos de la libertad sindical y de asociación laboral con el objetivo de salvaguardar los derechos de los trabajadores para crear y afiliarse a sindicatos. Está conformado por 21 artículos en los cuales resalta la libertad de organización, la defensa de derechos y actos sindicales que han sido fundamentales para la creación de condiciones laborales justas, equitativas en muchos países. Los principales puntos de este convenio son los siguientes. 1. Derecho de los trabajadores a formar sindicatos. Este reconoce el derecho fundamental de los trabajadores a formar organizaciones sindicales de su elección sin necesidad de autorización previa del gobierno u otros organismos. 2. Prohibición de discriminación por motivos sindicales. Los trabajadores no pueden ser discriminados por pertenecer a un sindicato o por ejercer sus derechos sindicales. 3. Independencia de los sindicatos. El convenio estipula que los sindicatos deben ser libres de interferencia del Estado o de cualquier otro organismo externo. 4. Libertad de acción sindical. Establece que los sindicatos tienen libertad para organizarse, convocar reuniones, negociar colectivamente y defender los derechos e intereses de los trabajadores sin ser sometidos a restricciones arbitrarias. 5. Derecho de los empleadores a formar organizaciones. El convenio 87 reconoce el derecho de los empleadores a organizarse en asociaciones o federaciones sin interferencias del gobierno, promoviendo la negociación entre empleadores y trabajadores en condiciones de igualdad. 6. Protección a los líderes sindicales. Los líderes sindicales deben gozar de protección frente a sus represalias derivadas de su actividad sindical, lo cual es fundamental para garantizar que los sindicatos puedan funcionar de manera eficaz y sin temor a persecuciones. 7. Obligación de los Estados miembros. Los países pertenecientes a este convenio están obligados a adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la aplicación de esos principios en sus sistemas legales. El convenio 87 es complementado por el convenio 98. Ambos son necesarios para la constitución de un marco legal que ayuda a la justicia en el ámbito laboral. El convenio 98 es conocido como Convenio de Protección del Derecho de los Trabajadores a la Sindicalización y a la Negociación Colectiva. Este fue creado en 1949, siendo este clave en la defensa de los derechos laborales internacionales, y los principios que justifican este convenio son los siguientes. Protección de la libertad sindical. Esto significa que los trabajadores no pueden ser despedidos, sancionados o discriminados por su afiliación a actividades sindicales, fomentando la libertad de asociación, permitiendo a los trabajadores se organicen y elijan sus representantes. Fomento de la negociación colectiva.
Los empleadores y las organizaciones de trabajadores deben de negociar en buena fe sobre las cuestiones laborales, incluyendo salarios, condiciones de trabajo y beneficios para el trabajador. Mejora de las condiciones laborales. Garantiza la implementación de los acuerdos sobre temas como la jornada laboral, seguridad en el trabajo, salud laboral, entre otros. Instrumento contra la explotación laboral. Promueve una relación más equilibrada y más justa entre empleadores y trabajadores, ayudando a evitar situaciones de desigualdad y abuso de poder, donde los trabajadores no puedan ejercer sus derechos para defenderse y defender sus intereses. Refuerzo de la democracia en el ámbito laboral. Permite a los trabajadores particularmente estar en las tomas de decisiones que afectan sus vidas laborales y participar para tener un efecto positivo en la estabilidad social y política de los países. Compromiso en los derechos humanos. El Convenio 98 busca garantizar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias o vulneraciones en su integridad. Pone límites a los abusos y a la explotación de los trabajadores. Promoción de la igualdad. Favorece la igualdad de trato entre los trabajadores sin discriminación por género, raza o cualquier otra condición personal, garantizando el derecho a organizarse y negociar colectivamente sin distinción. Base para la legislación laboral nacional. Varios países han adoptado el Convenio 98 como parte de su legislación nacional, fusionando y creando sus normas laborales a los principios del convenio. Estos convenios reflejan el principio de libertad de asociación, que permitan a los trabajadores y empleadores garantizar libremente el que se organicen y negocien sus condiciones justas, sin represalias ni interferencias indebidas. Estos convenios son muy importantes ya que garantizan derechos fundamentales de los trabajadores, fomentan el diálogo social y la resolución pacífica en los conflictos laborales, contribuyen a la estabilidad económica y mejoras de condiciones laborales, y protegen contra la explotación laboral y el abuso de poder. Aplicación y ratificación. No todos los países han ratificado estos convenios y su aplicación varía según la legislación nacional. Sin embargo, la OIT promueve su cumplimiento como estándar global de derechos laborales. En resumen, el Convenio 87 garantiza la libertad sindical, mientras que el Convenio 98 protege el derecho de la negociación colectiva y la autonomía sindical. Ambos son fundamentales para garantizar las condiciones laborales justas y equitativas. Lo más importante de los convenios 87 y 98 de la OIT es que te protegen los derechos fundamentales de los trabajadores y empleadores en materia de la libertad sindical y negociación colectiva. Los puntos claves: 1. Es la libertad de asociación, Convenio 87. Los trabajadores y empleadores forman parte de afiliarse a organizaciones sin interferencia del gobierno a los empleadores. Se prohíbe la injerencia externa en el funcionamiento de los sindicatos. Protección contra represalias, Convenio 98. Ningún trabajador puede ser despedido y perjudicado por afiliarse a un sindicato. Se garantiza la autonomía de los sindicatos frente a la injerencia empresarial o gubernamental. 3. Fomento de la negociación colectiva. Se promueve el diálogo entre empleadores y trabajadores para mejorar las condiciones laborales, y se prohíbe a los empleadores controlen o manipulen a los sindicatos, la cual tiene una importancia general. Estos convenios aseguran que los trabajadores pueden organizarse, defender sus derechos y negociar mejores laborales sin temor a represalias, lo que contribuye a la justicia social y al desarrollo económico sostenible. La OIT desarrolla y supervisa las normas internacionales de trabajo que se convierten en los convenios y recomendaciones. Estas normas establecen principios básicos y derechos para garantizar un trabajo digno. Cualquier miembro puede presentar ante la Oficina Internacional de Trabajo una queja contra miembro que a su parecer no haya adoptado medidas para el cumplimiento insatisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes. Los convenios 87 y 98 de la OIT no reconocen el derecho de la huelga ni de los constituyentes tripartidos. Pretendieron incluir que el derecho en el proceso de la creación y de la adopción
los instrumentos. Convenio 87. Libertad sindical, protección del derecho de la sindicalización, llevado a cabo en el 9 de julio de 1948, entró en vigor el 2 de marzo de 1960. Protege como instrumento internacional de derecho de todos los trabajadores empleadores a constituir libremente asociación que promueve y defienda sus intereses profesionales, considerándose este como un derecho humano básico y universal. Este convenio protege la libertad de los trabajadores empleadores sin distinción alguna a organizarse para fomentar y a defender sus intereses. El artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como afiliarse a estas organizaciones con una sola condición: de observar el estatus de las mismas. El artículo 4. De las organizaciones de los trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Las principales disposiciones del Convenio 87 de la OIT es que los trabajadores y los empleadores forman parte y afiliarse a sindicatos sin autorización previa. Los sindicatos pueden organizarse libremente a redactar sus estatutos y reglamentos y elegir su representante. Los sindicatos pueden afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores. Las autoridades públicas no pueden intervenir para limitar y entorpecer el ejercicio legal de los sindicatos. Consideraciones adicionales. El Convenio 87 de la OIT es uno de los convenios fundamentales de la OIT. Los convenios fundamentales abordan temas como la libertad de asociación, la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición de trabajo infantil y la eliminación de discriminación en el empleo. El Convenio 98, Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva de 1949, adoptado el 1 de julio de 1949, establece que los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo el acto discriminatorio, tendiendo a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, mediante un instrumento internacional que proteja a los trabajadores de dos situaciones particulares. Una es el condicionamiento de la permanencia del empleo a que no afilien a un sindicato o que se dejen ser miembros de uno. 2. Ser despedidos o perjudicadores a causa de su afiliación sindical, de su participación en actividades sindicales. El artículo 1 de la OIT establece los principios que deben incluir los países miembros. 1 es el Convenio sobre el Derecho de la Sindicalización. 2. Convenio sobre la discriminación. Y 3. Sobre el Convenio de la Libertad Sindical. Los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto discriminatorio, teniendo a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga objeto sujetar al empleado de un trabajador a las condiciones de que no se afilie a un sindicato al no dejar de ser miembro de un sindicato, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical, de la participación de actividades sindicales fuera de las horas de trabajo con el consentimiento del empleador durante horas de trabajo. Conclusión sobre el Convenio 87 y 98 de la OIT. Los convenios 87 y 98 de la OIT son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos laborales en todo el mundo. Su aplicación protege la libertad sindical, fomenta la negociación colectiva y previene la discriminación antisindical, asegurando que los trabajadores pueden organizarse y defender sus intereses sin temor a represalias. Estos convenios no solo promueven mejores condiciones laborales y estabilidad del empleo, sino también fortalecen el diálogo entre empleadores y trabajadores, lo que contribuye a la paz social y al desarrollo económico sostenible. Sin embargo, su efectividad depende de la voluntad de los gobiernos y empleadores para respetar y aplicar estos principios de la práctica. En conclusión, el cumplimiento de estos convenios es la clave para constituir sociedades más justas y equitativas y con relación laboral basadas en el respeto y la cooperación. Bueno, por nuestra parte es todo. Nosotros somos el equipo número 4. Recuérdenlo. Gracias.